Saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativo, un programa que está hecho para personas informadas y formadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Lamentablemente, esta que es información netamente política, lamentablemente es de tristeza. Bueno, gracias a Dios, hasta el momento de la realización de este programa, Miguel Uribe Turbay sigue bajo cuidados médicos. Su estado de salud estable, pero lamentable lo que le ocurrió, un atentado este sábado contra su vida. 2 balazos, uno en la cabeza, otro en la pierna. Bueno, el de la cabeza es el que lo tiene precisamente en esta situación. Desde Sinergia Informativa, desde Clicracia, desde todos los espacios de acá del canal.co, hacemos votos por la recuperación de Miguel Uribe Turbay. Hay que empezar por ahí, solidarizados, abrazando a su familia, abrazando a sus seguidores, pero especialmente abrazando a sus hijos, a su hijo menor y a su esposa, quien precisamente aquí ha hecho el llamado a que sigamos orando. Ella es la esposa de Miguel Uribe Turbay. Ella es la señora María Claudia Tarazona. Quiero darles las gracias a todas las personas que se han unido para orar por la vida de Miguel. Quiero darles las gracias a cada uno de los colombianos que ha sido solidario conmigo, con mis hijos y con mi familia. Miguel sigue luchando fuertemente por su vida y les pido a cada uno de ustedes que sigamos en oración fuerte, que no desfallezcamos y que estemos unidos en oración. Gracias. Solidaridad con usted y de verdad con el país que no quiere la violencia, volver a esos momentos tan difíciles que hemos vivido de violencia política, no lo queremos. Vamos a recordar lo que pasó este sábado 7 de junio en Bogotá, cuando se encontraba Miguel Uribe Turbay en una manifestación. Estaba hablando, primero, esto es un elemento que nos llama mucho la atención, estaba hablando de que se puede permitir, se debe permitir que los colombianos de bien no solamente tengan armas, sino que porten armas. Veamos. Me preguntan por el porte de armas. Miren, yo siempre, cuando fui secretario de gobierno, siempre fui defensor de que, a ver, primero, la tenencia de armas no está prohibida en Colombia. Usted puede tener un arma en su casa, pero no se lo dejan portar, ¿cierto? Y yo en Bogotá pensaba hace unos años, cuando era secretario de gobierno, que prohibir el porte de armas ayudaba en una situación muy diferente. Pero ahora, ¿quiénes son los que tienen las armas? Los bandidos. Esos no tienen ningún tipo de... esos no piden permiso. Conclusión, lo que vamos a hacer es muy estricto el otorgamiento del salvoconducto y de la posibilidad, pero yo sí creo que el colombiano de bien, que considere la necesidad de tener su arma, lo puede hacer. Es decir, el porte de armas tiene que Aquí me preguntan por un tema muy sensible, que son las personas en situación de discapacidad. Salud, voy a hablar de las dos, salud y discapacidad, entonces. Les vamos a hablar de eso. Fue una actividad proselitista que estaba realizando. Y en el momento les preguntaron sobre discapacidad y salud mental. Y precisamente cuando empezó a hablar de salud mental, vino ese momento que tiene hoy al país tenso, pidiendo oraciones, o mejor, orando por su salud. Aquí está. Segundo, salud mental, el principal problema en Colombia. Salud mental, el principal problema en Colombia.
mataron. Lo mataron. Yo sabía que aquí eso no puede ser. Eso, allá está la policía. Personas resultaron heridas, además de Miguel Uribe Turbay. Inmediatamente el sicario, un menor de edad, salió corriendo. Vamos a ver estas imágenes que nos muestran cómo a través de las cámaras de vigilancia del sector se ve cómo corren las personas que supuestamente, porque supuestamente había 2 personas involucradas con el atentado, un menor de 15 años y otra. Vamos viendo las imágenes, vamos a hacerme el favor, y cómo todo el momento en que se da la persecución. ¿Dónde es esto? Este es la localidad de Fontibón. Estamos hablando de Bogotá. Uno corriendo, de ese no se sabe absolutamente nada, pero este que resultó ser el que supuestamente activó el disparo, ahí vieron ustedes cómo levantó la pistola, fue capturado posteriormente, así que lo veremos, y aquí se hace el llamado a una ambulancia que casualmente pasaba por el sector y iba a atender otro caso. Le dijeron que había ocurrido este insuceso y pues inmediatamente acudió a este llamado. Estamos hablando del momento en que recogen a Miguel Uribe Turbay. Recibió 2 impactos de bala, uno en cabeza, otro en una les digo, este 7 de junio de 2025 en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. Ocurrió durante un mitin político en el barrio Modelia y por lo que vieron ustedes hace un instante, y le disparó varias veces en la cabeza. Vamos a ver ahora el momento en que es aprendido el menor y grita, escuchemos al arquero que grita acerca de la posibilidad de dar con los determinadores de este atentado. Yo les puedo dar los números. Me van a matar. ¿Qué fue, hijo de puta? Pues es que no me dejan dar. Yo les voy a dar los números, decía, o los nombres, suena como a números. En fin, es el momento, pues, en que ya este joven, hoy, ya estuvo ante un juez de control de garantías, le han dictado la medida de aseguramiento y ahorita más tarde vamos a ver qué posibilidad de sanción, porque no hay ni siquiera pena por ser menor de edad, qué posibilidad de sanción, qué tiempo de sanción tendrá si se determina finalmente que es el responsable del atentado, porque ojo, no es homicidio por ahora, es el intento de homicidio en la persona de Miguel Uribe Turbay. Hagamos un corte para la mesa y ya regresamos. En Itagüí, la salud toca tu puerta. Misiones médicas a domicilio. Más de 7,000 personas atendidas este año. 250 profesionales de la salud a tu disposición. Atención médica integral en tu hogar. Alcaldía de Itagüí. De tal pregrado, tal posgrado y hasta con el 30% de descuento. En el Politécnico Jaime Isaza Cadavid encuentras los posgrados que te ayudan a potenciar tu talento. Las facultades de Ingeniería, Administración, Ciencias Agrarias, Comunicación Audiovisual y Educación Física, Recreación y Deporte esperan por ti. Visita www.politecnicojit.edu.co. Allá encontrarás todos los posgrados para alcanzar tus sueños. Esta es nuestra visión. Esta es nuestra visión. La que nos impulsa a ser generadores de nuevo conocimiento.
a cuidar y promover la vida, con un enfoque territorial sostenible, trabajando por procesos y con calidad, reconociendo y respetando la diversidad. TDA, Institución Universitaria. Si cometiste una infracción de tránsito y optas por realizar el proceso de reeducación, verifica tu sanción en la plataforma CEMIT y acércate a un CIA autorizado. Asiste a la capacitación obligatoria, toma el curso de reinducción y presenta el soporte para completar el proceso de pago de multa. Tienes derecho a que la reeducación sea impartida por instructores capacitados y material actualizado. También tienes la obligación de cumplir con cada etapa del proceso, porque la seguridad vial comienza por ti. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. El presidente Gustavo Petro se pronunció el mismo sábado 7 de junio, tarde en la noche, en una locución de 45 minutos. Voy a decir algo, yo me la escuché porque obviamente teníamos la expectativa de qué iba a decir respecto de este atentado contra Miguel Uribe Turbay. Mucha poesía, mucha metáfora, mucho símil, muy propio de Gustavo Petro. Entonces queda uno como en el aire, pero bueno, aquí sacamos un segmento que por lo menos habla de lo concreto, de que hay indicios, que eso le importa a la gente, que por supuesto lamenta el atentado contra Miguel Uribe Turbay, pero también de la protección de este menor, porque es no solamente responsabilidad del Estado proteger a los menores, sino que a través de él pueden materializarse los indicios. Por tanto, aquí todas las hipótesis están abiertas, la investigación hasta ahora comienza con los primeros indicios, videos, testigos y el mismo menor capturado, el asesino material, que fue pagado indudablemente y que alcanza a oírse su voz en algunos de esos videos diciendo que va a dar los nombres. Y por tanto la primera responsabilidad del Estado, de sus instituciones, es cuidar la vida del menor, porque es un niño. Y así nos parezca terrible, los niños se cuidan en Colombia, porque si no cuidamos los niños, ni como familias, ni como Estado, pues no tendremos patria. Bueno, inmediatamente después el ministro de Defensa, el general retiro Pedro Sánchez, con la directora del ICBF, quien estaba ahí precisamente cuando dijo el presidente Gustavo Petro que hay que cuidar a los niños, responsabilidad del ICBF, la protección de este menor. Estaba también la directora del Departamento Administrativo de Presidencia, Angie Rodríguez. Y aquí que he decidido yo, de los 3 comentarios que hicieron cuando estaban en la clínica donde se encuentra Miguel Uribe Turbay, llamar la atención sobre el llamado que hace Angie Rodríguez, sobre la importancia de desescalar el lenguaje, porque esto que pasó ahí es indudablemente consecuencia de esa polarización que estamos viviendo. No la polarización política necesaria en una democracia, no, la polarización que busca destruir al otro como del lugar. Y este puede ser un ejemplo de ello. Angie Rodríguez. Es muy importante, colombianos y colombianas, que en este momento estemos unidos, que dejemos la polarización, los odios y los rencores. Es momento de estar unidos, en paz, en armonía, confiando en las instituciones legítimas del Estado para esclarecer los hechos. Es importante también que los líderes de los partidos políticos se unan en una sola causa, y es desescalar el lenguaje de violencia. El país no aguanta más polarización, el país no aguanta más odios. Es momento de la unidad, de la paz, de la serenidad y de la prudencia.
Es importante que confiemos en las instituciones y que se adelanten todas las investigaciones pertinentes para determinar realmente qué fue lo que ocurrió. Por todo lo que he oído del sábado acá, los políticos de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, los medios de comunicación tradicionales que están alineados en la oposición al presidente Gustavo Petro, han venido señalando como el origen de la violencia al presidente Gustavo Petro, que no hay que esconderlo. De verdad que el discurso del presidente Gustavo Petro genera mucha violencia por la forma que dice, por la forma que ataca y señala. Eso no se puede esconder, pero tampoco de este lado. Hay desde este punto de la política en el péndulo político-ideológico mucha violencia también. Entonces, hay mucha hipocresía de un lado y del otro. Por eso me gustó también lo que dijo Laura Sarabia, canciller, hablando en nombre del gobierno, porque ella habla de nosotros somos responsables, pero no solamente nosotros. Un llamado a desescalar ese lenguaje violento. El atentado contra el candidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay nos llena de tristeza y nos recuerda los tiempos oscuros en Colombia, donde el odio y la falta de respeto por la vida prevalecían. Esto parecía para mi generación un cuento de mis papás, de los abuelos, pero hoy es una realidad que nos aterriza bruscamente. Ver un niño de 14 años atentar contra alguien era solo una historia más de un país que lloró sus víctimas hace muchos años, pero hoy, lastimosamente, vuelve a ser una realidad. No más violencia. Este debe ser el mensaje en que debemos confluir todos desde diferentes rincones, diferentes sectores y posiciones políticas de Colombia. No más violencia desde el discurso de redes sociales, no más violencia en el maltrato por la diferencia de ideas, no más violencia que nos distancia del objetivo de hacer la paz. Retomar lo fundamental es la tarea. Reconozco que como líder y representante internacional de este país he fallado. Muchos hemos fallado. En este momento debe ser un llamado a la reflexión, pero sobre todo a la acción. Hemos fallado en la seguridad y la paz para todos los colombianos desde nuestra esquina. Este atentado es un llamado a nuestras responsabilidades. Nos compromete a trabajar incansablemente por corregir nuestros errores, por desescalar el discurso que incita al odio y a la ira en público y en privado. Ese llamado es efectivo en la medida de que se acepte por todos los actores, porque vuelvo y les digo, lo que he escuchado, lo que me parece hipócrita y cínico es que miembros del Partido Centro Democrático Conservador, Cambio Radical, también de Dignidad, Compromiso de Dignidad, pues en fin, Partido de la señalando solamente como que el discurso violento es solamente del presidente Gustavo Petro, que sí, hay que reconocerlo. Hay un discurso que suele ser incendiario por parte del presidente, pero no solamente de ahí, sino de acá. Si no hay compromiso de todos, responsabilidad de todos, olvídense que no se logrará nada. Es de todos. Hablando de compromisos que vamos a seguir estudiando. Posgrados que ofrece el TDA, Institución Universitaria. ¿Cuál nos ofrece hoy? Veamos. En gerencia financiera del TDA, Institución Universitaria, está actualizado con las tendencias en FinTech, economías colaborativas, inteligencia del consumidor y blockchain. Es un profesional con habilidades de comunicación, negociación, liderazgo y empatía, listo para liderar con una visión de gerencia moderna. El magíster del TDA puede enfocarse en la gerencia financiera y la banca de inversión o en el análisis financiero. Es tiempo de avanzar. Ven al TDA. Espacios seguros para tus niños en Itagüí. Ludotecas para niños entre 1 y 12 años. Amor, aprendizaje y diversión garantizada. Información en el 321-621-2068. Tu compañía como padre es importante. Alcaldía de Itagüí. Esta es nuestra visión. Esta es nuestra visión. La que nos impulsa a ser generadores de nuevo conocimiento.
a cuidar y promover la vida. Con un enfoque territorial sostenible. Trabajando por procesos y con calidad. Reconociendo y respetando la diversidad. TDA, Institución Universitaria. El compromiso de proteger tu vida y la de los demás empieza contigo. Vas al médico para cuidar tu salud y para siempre estar en plenitud. Estudias para hacer un mundo mejor. Mejoras tus relaciones remediando tus errores. ¿Conoces tus derechos y tus deberes? Para vivir en una sociedad con respeto. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. Bueno, recuerden ustedes, Miguel Uribe Turbay, precandidato a la presidencia de la República de Colombia por el Partido Centro Democrático. 5 precandidatos. María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Pablo Holguín, Andrés Guerra y él. 5 precandidatos. El jefe, el líder natural del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. A propósito de esos comentarios oportunistas que he escuchado, para que vean ustedes, el líder único y quien de pronto también ha tenido su voz, digamos, siempre levantada, no se ha escuchado, digamos, de manera oportunista, señalando hacia el otro lado. Es más, se extraña un poco como su silencio. Pero en todo caso, se ha hecho presente el Partido Centro Democrático a través de un comunicado pidiendo no oportunismo, rechazando el uso oportunista del nombre de su precandidato Miguel Uribe Turbay, recordando entonces en su comunicado el atentado contra Miguel Uribe Turbay, quien ahora o hasta ahora se encuentra todavía en delicado estado de salud. Obviamente el partido expresa su solidaridad con él, con su familia y con sus seguidores, como lo hemos hecho nosotros desde el principio, aquí en Sinergia Informativa, en Clicracia, en el canal.co. Rechazamos contundentemente el uso de su nombre en el concierto de la esperanza. Me gusta eso. Considerándolo un acto de oportunismo político que busca sacar provecho de la situación. Exigimos respeto por Miguel Uribe, su familia y su lucha, ya que este concierto, el de la esperanza, no representa esperanza, sino un derroche de recursos públicos y populismo político. Bueno, ahí ya sí se están refiriendo al partido del presidente de la República y al presidente Gustavo Petro. El Centro Democrático se mantiene firme en defensa de las instituciones, la ley, la justicia, nuestras Fuerzas Armadas y la democracia, respaldando plenamente el Estado de Derecho y rechazando la división y el oportunismo. Oportunismo que no es solamente, pues no le están diciendo en claro por quién, pero oportunismo que es evidente de todos los que han levantado la voz en defensa de la vida de Miguel Uribe Turbay, pero aprovechando, sobre todo los precandidatos, aprovechando esa postura de precandidatos y su deseo de llegar a la presidencia para hacer sus señalamientos. Oportunismo, o mejor dicho, aunque parezca más dirigido hacia el sector del presidente Gustavo Petro, ese comunicado del Centro Democrático es dirigido a todos. Cero oportunismo. Y en ese sentido me gusta mucho lo que dijo el senador Wilson Arias, haciendo una reflexión sobre las diferencias, sobre la necesidad de que haya conflictos. Eso es un hecho ineluctable. Los conflictos deben existir, pero ojo, desde el punto de vista de conflicto que se pueda asumir y trascender. Aquí está Wilson Arias. Rechacemos sincera y coherentemente el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Solo un pueblo escéptico de la guerra y maduro para el conflicto es un pueblo también maduro para la paz, enseñaba Estanislao Zuleta, lo cual subraya lo siguiente: el conflicto es constitutivo de la sociedad y por tanto es no solamente inevitable, sino que a veces es indeseable evitarlo, negarlo.
Por tanto, lo que podemos es estar maduros para enfrentarlo pacífica y productivamente. Para ello es muy importante estar escéptico de la guerra y asumir el conflicto con los instrumentos de la política. En cuanto al discurso político y la violencia, bueno es precisar, desde la filosofía agonística se invita a asumir la contradicción, a no soslayarla, e incluso se estima como valioso confrontar, oponerse y a veces desde la desobediencia y la rebeldía activa con fines destituyentes. Ejemplo de ello son los grandes y caracterizados promotores de la desobediencia civil contra los gobiernos, como Henry David Thoreau, activista contra las guerras en los Estados Unidos. Se puede disentir con carácter y aún confrontar con desobediencia y, de hecho, sin incitar la muerte, las armas y el atentado personal. Pero el atentado contra Miguel Uribe Turbay tal vez deba movernos a discutir a fondo sobre las fuerzas oscuras presentes en la historia, que incitan al miedo, el terror y la violencia y arrastran a la guerra, tal como denunciaba hace 40 años el valiente y gran procurador general Carlos Jiménez Gómez, demócrata que enfrentó con vehemencia y coherencia la guerra sucia desatada en sus días. Por y para ello, para buscar verdad y salidas democráticas, celeridad en la investigación y rechazo al oportunismo político inmediatista. Oportunismo político inmediatista que se ve, pero a nosotros nos toca personas informadas y formadas, inteligentes, interesantes y calificadas, escuchar y ver. Es que hay unos que son desvergonzados y desvergonzadas, cínicos y cínicas, hipócritas. Dicen unas cosas que uno dice, pero a ver, se les olvida esto, señalan hacia allá con vehemencia y se olvidan que 3 dedos de su propia mano señalan hacia ellos. Por Dios santo, no seamos bobitos, pues déjenme decirlo de esa manera. Hay mucho oportunismo y lo que se debe hacer es abrazar a Miguel Uribe Turbay y hay que abrazar a su familia, a su esposa, a su hijo, a su entorno, en fin, y no aprovecharse con el oportunismo. Y por supuesto que hay que estar opuesto al otro en la democracia, sí, pero con altura, con respeto, con responsabilidad, con la convicción de que realmente en ese discernimiento, en ese disenso, lo que estamos buscando es que haya algo que resulte favorable para todos. Bueno, a propósito del joven de 14 años que fue quien disparó, dije ahorita que la sanción sería hasta de 8 años. Muchos pegan el grito en el cielo, pero ¿cómo? Estamos hablando que hoy es presunto responsable de intento de homicidio. Y ojalá se quede así. ¿Qué nos dice Francisco Bernate? Él es el presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas sobre la situación penal de este muchacho. El Código de Infancia y Adolescencia establece que los procedimientos penales en el marco del sistema de responsabilidad penal juvenil son básicamente los mismos trámites y procedimientos que tiene la Ley 906 del 2004, que es la que se aplica en los casos ordinarios. De manera que, estando este menor capturado, debe ser presentado dentro de las 36 horas siguientes a la captura ante un juez de control de garantías adscrito al sistema penal de infancia y adolescencia. Ante este juez de control de garantías se legalizará la captura, se formulará imputación y seguramente se va a solicitar una medida de internamiento, ya sea en el evento en que el menor acepte los cargos o ya sea en el que sea oído y vencido en juicio. En el peor de los eventos, las sanciones por este tipo de casos van entre los 2 y los 8 años de internamiento, de estar privada de la libertad de esta persona en lugares especiales de reclusión. Sí, claro. Vamos a seguir en Clickcraft y aquí es Sinergia Normativa del canal.co de Cable Plus de Oriente. Vamos a seguir ahondando en estos temas también en lo penal, porque es muy importante que estemos bien enterados. Bueno, y terminando ya nuestro espacio de hoy de Sinergia Informativa, lamentando nuevamente que Miguel Uribe Turbay, precandidato a la presidencia de la
República y senador por el Partido Centro Democrático, se encuentra internado y en delicada situación debido a este atentado en contra de su vida, deseando que se recupere. Ese es nuestro deseo, de verdad que tiene que ser así, deseando que haya menos oportunismo y que haya una verdadera reflexión sobre qué debe ser nuestro país que tanto ha sufrido la violencia. Debe ser un país en paz. Ojo, paz que empieza por las palabras, por esa forma en que debe hacerse la política, con respeto, con altura, con dignidad y no con odio, porque el odio de las palabras suele lamentablemente materializarse con agresión física, intentos de homicidios y homicidios. Precisamente sobre la violencia decía Miguel Uribe Turbay lo siguiente, con esto los queremos dejar una reflexión a propósito de, recuerden ustedes, de la muerte de su mamá, Diana Turbay, en épocas aciagas del narcoterrorismo. Ella había sido secuestrada por hombres de Pablo Escobar Gaviria, cuando esa pugnacidad entre el cartel de Medellín y el gobierno, el Estado colombiano, para evitar la extradición, y en un operativo de rescate fue muerta violentamente. Entonces, los dejo por esta reflexión de el mismo Miguel Uribe Turbay y que los sirva a todos. Muchas gracias. Aquí está. He ido buscando venganza, pero decidí hacer lo correcto. Soy Miguel Uribe. La violencia me quitó a mi mamá. Yo decidí honrar su legado y continuar su lucha. El narcotraficante más peligroso del mundo destruyó a mi familia. Decidí fortalecerla y 30 años después construir una nueva. Porque elegir lo correcto es una decisión. Por eso decidí estudiar, prepararme y entender profundamente este país y trabajar para enfrentar sus problemas. Decidí confiar en Dios y tener fe de lograr una Colombia sin violencia. Decidí perdonar, pero nunca olvidar. Perdonar me hizo fuerte. Recordar me mantiene firme. No cedo ni negocio con la violencia. Lo hago por mi mamá, por mi papá, por mi esposa y por mi familia. Lo hago por todos los que vivieron lo mismo que yo. Lo hago por todos los colombianos que aún no perdonan y que mucho menos olvidan. La diferencia entre lo correcto y lo incorrecto es una decisión. Y la mía es luchar para que vuelva la seguridad. Porque sin seguridad nunca habrá paz.